Disfruta de unas buenas vacaciones con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño y como siempre me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8 con toda una hora de la información más sobresaliente de este día. También saludamos a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal, allá en Estados Unidos y al sur de Canadá. Un abrazo para todos ustedes y también nuestro agradecimiento a usted que nos sigue aquí en Morelia y en el interior del estado, en todas esas regiones a las que llegamos y contamos con su valiosa lealtad y su preferencia. Y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Eric Serpa. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Una noche lluviosa en la capital, en diferentes puntos del estado de Michoacán. Mucha precaución si usted en este momento va manejando o se encuentra en algún punto de la vía pública. Mucha precaución. Miguel Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana, el día de hoy también en este espacio informativo. Saludamos a las personas que nos siguen vía internet en www.sistemamichoacano.tv y le invitamos, como cada noche, a establecer comunicación a través de las redes sociales. Recuerda que lo más importante para este espacio y para este medio es su opinión. Iniciamos aquí a las 8. Atiende Protección Civil Estatal afectaciones tras sismo en Peribán el día de hoy. Le tendremos los detalles. Las recientes lluvias dan respiro a los bosques michoacanos. Además, en abril inician los trabajos de construcción del cablebús en el municipio de Uruapan. Contempla recorrer de oriente a poniente esta ciudad, una distancia de 7 kilómetros. Aguayo celebró el 198 aniversario de haber llegado al nivel de municipio, la municipalización, el día de hoy con actividades. Iniciamos aquí a las 8. Claro que sí, comenzamos. Quédese con nosotros en el mejor lugar para informarse, que es aquí. Y pues las lluvias de estos últimos días le han dado un respiro a los bosques michoacanos, esto de cara a la temporada de incendios forestales. Las lluvias atípicas de los últimos días, no solo en Morelia, sino al interior del estado, le dieron un par de días más a los bosques michoacanos y a las autoridades competentes para prepararse para la temporada de estiaje, refirió el director de la Comisión Forestal del Estado, Rosendo Caro Gómez. Es un respiro momentáneo porque las altas temperaturas están ahí y esta humedad nos ayuda a retrasar unos 2 o 3 días el impacto de las altas temperaturas, pero yo sigo insistiendo que aún con altas temperaturas y bajas precipitaciones o nulas precipitaciones, los incendios siempre son provocados. Entonces, la preparación que hemos hecho este año por instrucciones del señor gobernador es contar a tiempo con las brigadas ya están operando. Tienen ya todas su equipo y las herramientas necesarias, pero además en este año vamos a mejorar la operación de las brigadas con el apoyo de 2 helicópteros, por instrucciones también del señor gobernador, que van a estar equipados con helibaldes. Este año, aseguró el director, los cuerpos de rescate estarán bien preparados para enfrentar esta intensa temporada de incendios que se prevé, para evitar intoxicaciones y desenlaces fatales. Por primera vez en la historia de Michoacán, todas las brigadas van a contar con un botiquín muy bien equipado para atender síntomas de intoxicación, picaduras de alacrán, mordedura de víbora, etcétera. O sea, el compromiso que tiene el actual gobierno del estado es de que las brigadas operen con el máximo de protección y de seguridad para que su labor sea más efectiva,
pero no es un asunto solamente de efectividad, sino de darle importancia a la dimensión humana de la labor que realizan los brigadistas. El director refirió que se contará con apoyo de las instancias federales para combatir los incendios de mayor magnitud. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. ¿Conoce usted o se ha preguntado en algún momento cuál es el papel que desempeñan las mujeres de zonas rurales para la conservación de los bosques michoacanos? Escuchemos la siguiente información. El papel de la mujer en la conservación de los bosques ha sido fundamental a lo largo de la historia, pero como en casi todos los ámbitos de la vida social, se ha tenido que luchar por visibilizar y obtener el respeto correspondiente, refirió la investigadora del Centro de Investigaciones de la Geografía Ambiental de la UNAM, Isabel Ramírez. Noto un progreso como investigadora de aceptación de nuestro trabajo, ¿no? O sea, tal vez cuando empecé sí sentía que cualquiera externo que llegara a intentar trabajar en el bosque, hacer investigación, algo. Las mujeres en las comunidades rurales, en particular, tienen un apego interesante con el bosque y su conservación, refirió la bióloga de la UNAM, Katia Ivonne Lemus. Las responsabilidades o los papeles de las mujeres depende del ámbito donde se desenvuelvan, ¿no? Las mujeres en una comunidad, las mujeres en zonas urbanas. Las mujeres en una comunidad tienen apegos, ¿no? Ahí nacieron, tienen apegos, de ahí viven, digamos, primariamente, ¿no? Ellos están a cargo de la conservación. Ellas como mujeres que se quedan en una comunidad y que están, porque muchas veces sabemos que están de alguna manera sujetas a la migración de sus maridos, de sus hijos, o varones, y finalmente ellas son las que se quedan a respaldar, a resguardar estos bienes naturales. También es fundamental visibilizar el trabajo histórico de las asociaciones que, además de conservar el medio ambiente y garantizar la sustentabilidad, han dado a las mujeres una manera de vida natural y a la vez productiva. De verdura, ¿no? En traspatio, en huertos biodinámicos intensivos, producen también jarabes y pomadas, producen también para venta, ¿no? Jarabes que son buenísimos, producen también animales de traspatio y productos de los animales. Y también aprenden a hacer conservas de la producción de las verduras y mermeladas. Esencialmente es lo que estamos con ellas promoviendo para la venta. En el marco del Mes de la Mujer se llevó a cabo el conversatorio con mujeres líderes en la preservación del bosque y los ecosistemas en Michoacán. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias va a realizar su congreso aquí en Morelia este 2023. Mujeres empresarias se darán cita del 24 al 26 de mayo a la capital michoacana para llevar a cabo la 20ª edición del Congreso Nacional de Asociaciones Mexicanas de Mujeres Emprendedoras. Así lo informó su presidenta en Michoacán, María Antonieta López Fernández. Tenemos más de 55 años la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias conformados, donde somos 5,000 empresarias en toda la República, y es nuestro evento más importante donde nos reunimos para poder generar alianzas estratégicas de negocios, donde nos capacitamos, donde tenemos conferencistas de talla internacional, pero también a invitarlas a que ellas conozcan este destino maravilloso donde les mostramos todo lo que hay de turismo, cultura y todas las alianzas empresariales. Talleres, conferencias y paneles con reconocidas mujeres, líderes sociales, políticos y empresariales se dan cita en nuestro país y estarán presentes en este evento. Estamos esperando más de 500 empresarias. Déjenme decirles que hemos rompido récord nosotros como organización de Congreso Nacional, que para febrero ya tuviéramos un número alto de registro de compra de carnets por parte de empresarias de toda la República. Y esto ha sido a este tour que hemos hecho a través de la República, que lo tenemos agendado visitando diferentes estados. Las mujeres emprendedoras ponen el nombre de Michoacán en alto a través de estos dos eventos, destacó el encargado del impulso turístico en la entidad, Roberto Monroy García. Estos escaparates como los que ellas hacen traen gente de otras partes del país, pero también es importante que a nivel local los propios michoacanos y michoacanas nos demos cuenta de lo que tenemos y podamos hacer estas alianzas estratégicas
que permitan que la economía local pueda moverse. El Congreso cerrará con una cena de gala en donde se otorgarán reconocimientos a mujeres destacadas en el mundo empresarial de México. Para mayores informes e inscripciones, ingresar a las redes sociales de AMEMEX Morelia y AMEMEX Nacional. Imágenes Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Mujeres empresarias confían en que existen condiciones de seguridad para la realización de este tipo de eventos. Así lo destacó la presidenta de la asociación aquí de AMEMEX Morelia, María Antonieta López Fernández. Muy bien, porque pues al final del día somos mujeres antes que empresarias, vivimos aquí, salimos todos los días, manejamos a otros lugares y no nos pasa nada, ¿no? Estamos seguras de que podemos tener un evento con muy buena seguridad en nuestro destino, porque aparte también lo hemos trabajado de la mano con los 3 niveles de gobierno para cuidar ese tema, sobre todo el tema de la seguridad. Entonces, claro que estamos seguras, claro que no ha bajado. En otro tema y en comparación con el 2022 se ha registrado un aumento del 27%, esto en las operaciones del aeropuerto de Morelia. Así lo señaló el secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy García. A partir de la recuperación del vuelo con Cancún-Morelia y Ciudad de México-Morelia, el que podamos incrementar, hoy sale una nota en un periódico de circulación estatal en primera plana, el incremento del 27% del aeropuerto de Morelia, de sus operaciones, en lo que va del año respecto al 2022, que de por sí ya era el mejor año el 2022. Está funcionando lo que estamos haciendo para atraer más turismo, está creciendo de a poco, tampoco van a llegar mañana a poblar los europeos, pero sí es un turismo que nos interesa. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí a las 8. Compañeras y compañeros diputados. Te invito a seguir Voces del Congreso a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión todos los lunes a partir de las 19 horas a través de este medio público de comunicación. Todo el sistema al pueblo. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para ello, y en coordinación con diversas instancias del Gobierno federal y estatales, se han construido 9 proyectos que facilitan la llegada a la IFA y continuamos con la ampliación del tren suburbano. Con esta amplia red de vialidades, acercamos el IFA a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Es tiempo de Quinchecua. Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico, en un recorrido lleno de colores, sones, comparsas y danzas. Del 17 al 19 de marzo, a partir de las 20 horas. Un viaje desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales en las hermosas Yácatas de Sinsunzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Gracias por estar aquí con nosotros en su noticiero a las 8. Protección Civil Estatal atiende las afectaciones tras el sismo de 4.6 que se registró en Peribán la mañana de este miércoles. Hasta el momento solo hay daños materiales, pero también hasta esta hora ha habido más de 20 réplicas. La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, realizó un monitoreo y revisión de afectaciones por el sismo de magnitud 4.6 ocurrido esta mañana al sureste de Peribán. Al corte de las 12 horas se reportaron grietas y vidrios rotos en algunas construcciones de dicha demarcación. Además de que no hubo víctimas que lamentar,
salvo algunas crisis nerviosas de la población debido al constante movimiento telúrico que se presentó en el día. También hubo daños a la iglesia de San Felipe Apóstol, que tuvo afectaciones en su estructura y que ya se encuentra en valoración por las autoridades competentes. El titular de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado, indicó que se mantiene en comunicación permanente con las coordinaciones municipales con la finalidad de recabar información actualizada y organizar los recorridos de evaluación y, en su caso, brindar atención a la población afectada. Tenemos la instrucción precisa del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y del secretario de Gobernación, Carlos Torres Piña, de mantenernos alertas y actuar con prontitud en caso de ser necesario, ya que se han presentado algunas réplicas de este sismo. Finalmente, se pide tomar precaución y reportar cualquier afectación en sus viviendas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Carla Olaya. Y se tiene contemplado que para el mes de abril inicien los trabajos de construcción del cablebús, esto en el municipio de Uruapan, proyecto que forma parte de las obras públicas multianuales presentadas en el paquete de este 2023 y que representaría un servicio a la población de este municipio, porque contempla recorrer de oriente a poniente esta ciudad con 7 kilómetros de longitud y se contempla también una inversión de más de 2.500 millones de pesos. Sin embargo, esta obra ha sido bastante polémica, pues a decir del líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, no resuelve la movilidad de aquel municipio. Será en el mes de abril cuando inicien los trabajos para la construcción del cablebús en el municipio de Uruapan, obra que busca abonar a la movilidad del municipio, confirmó Carlos Silva Cortés, regidor integrante de la Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo Sustentable. Y mucho se ha dicho en este sentido cuáles son los beneficios, cuáles son los contras. Obviamente salta un proyecto de esta naturaleza a la ciudadanía, porque dicen, bueno, con esa cantidad de dinero podríamos mejorar las vialidades. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero también tiene muchos pros este proyecto de movilidad. Con una inversión cercana a los 3.500 millones de pesos de presupuesto estatal, contará con 5 a 6 estaciones. 2 de ellas se plantea queden listas durante la presente administración municipal y el resto en un periodo estimado de 4 años. Viene desde el Parque Nacional, porque también uno de los objetivos es que tenga una vinculación turística. Desde el Parque Nacional bajaría al centro, por ahí lo que es cerca del mercado de Tariacuri, está por definirse. La tercera estación estaría cerca de la presidencia municipal, la cuarta se va al Boulevard y la quinta podría llegar hasta el hospital regional. El objetivo es conectar el oriente con el poniente, el oriente con el norte, el oriente con el centro, donde están las fuentes de trabajo. No obstante, para el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, esta obra no resuelve los problemas de movilidad del municipio, aunque sea atractivo para el tema turístico. Es un sistema carísimo, cuesta 20 millones de pesos cada kilómetro, entonces sale unos 4.500 millones de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. Y Michoacán no tiene dinero, requiere de otras situaciones como la inseguridad, la destrucción de todas las carreteras están despedazadas, o sea, se requieren más recursos hacia otras áreas, pero no hablando de este sistema, ellos hablan de un teleférico, que para mejorar la movilidad, y pues la movilidad no se mejora con cápsulas de 6 personas, entonces ese tipo de cosas se ven totalmente fuera de la realidad de lo que vivimos los michoacanos. Recordó que son 480 camiones los que prestan servicio en Uruapan, con lo que se cubre la totalidad de las colonias y comunidades. Cabe señalar que actualmente en Uruapan se lleva a cabo el Parlamento Abierto para la consulta ciudadana de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y es que son 100,000 las personas al día las que se movilizan en el transporte público en Uruapan. De ahí que el proyecto de cablebús ayude a la movilidad de trabajadores, turistas y también pacientes del hospital regional. Así lo consideró el regidor Carlos Silva Gómez. Bueno, en materia laboral, por ejemplo, todas las fuentes de trabajo se encuentran cerca del centro, en la zona centro. Entonces, el tema es acercar de 40 minutos que hacen esas personas del oriente, conectan para el centro,
se reduzca a 15 minutos. Esto quiere decir que se mejora la calidad de vida por el tiempo de espera en el trayecto de la movilidad, pero también en temas laborales, pues se ve un beneficio de estas personas para llegar más rápido a su puesto de trabajo. También en temas turísticos, si lo sabemos aprovechar también, porque el Cabildo, el gobierno de Europa tiene que incidir y supervisar estos trabajos para que a nivel turístico le podamos sacar jugo. Y también hasta para un tema médico, hay mucha gente que se desplaza o hay mucha gente que se va hacia el hospital regional que pueda tener accesos más rápidos sin perjudicar los bolsillos. Sabemos que un trayecto andaría rondando los 10 pesos por trayecto. Los objetivos es actualizar concesiones de transporte. Esto abatirá un rezago de 20 años. Eso de acuerdo a la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, la Cocotra. El Programa Único de Actualización del Padrón de Concesionarios y del Título de Concesiones del Servicio Público de Transporte es un esfuerzo del Gobierno de Michoacán para brindar certeza a dicho sector sobre su patrimonio de forma transparente y que permitirá un avance notable en la regulación del servicio. Así lo afirmó el titular de la Cocotra, Antonio Godoy, quien señaló que si bien abatir un rezago de 20 años en dicho proceso no será tarea fácil, se realizará con la intención de atender una de las principales solicitudes del personal. Destacó que por la naturaleza del trámite y al ser un ejercicio único en su tipo, los interesados trabajan en reunir la documentación necesaria y cumplir con cada uno de los requisitos, por lo cual se dio el programa una vigencia hasta el mes de octubre. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Y es momento de saludar a Gema Rejón con la información de la cultura aquí a las 8. Gema, muy buena noche. Buenas noches, Erich, y pues es un gusto estar esta noche con usted informándole sobre la cultura en Michoacán. Y ponga mucha atención porque ya está abierta la convocatoria para participar en el concurso de indumentaria a celebrarse próximamente en Uruapan, Michoacán. La Secretaría de Cultura del Estado anuncia la convocatoria del 40º concurso de indumentaria tradicional de Michoacán, que tiene como objetivo la preservación, conocimiento y respeto de la diversidad cultural de los pueblos originarios de la entidad, que se llevará a cabo el 2 de abril en el marco del Tianguis Artesanal del Domingo de Ramos 2023. El concurso contará con una bolsa de 129,000 pesos para premiar en las ramas de indumentaria de ceremonias, danzas y de uso diario, ya sea en las categorías infantil y adolescentes de 10 a 17 años, así como jóvenes y adultos de 18 años en adelante. La titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, destacó que el concurso es un espacio de encuentro, convivencia y reconocimiento de la identidad, que propicia un vínculo de unión entre los pueblos de Michoacán. Sobre los criterios de selección se verificará la originalidad, manufactura, técnica artesanal, armonía e identidad. En caso de indumentarias antiguas, se tomará en cuenta su presentación y el estado de conservación de las prendas, que deben ser lo más apegadas en diseño y fabricación al resto de las piezas. Las inscripciones se realizarán en el Museo La Huatápera de Uruapan. Para mayores informes puede comunicarse al teléfono 443-322-8900, extensión 127, escribir al correo electrónico indumentariamichoacan@gmail.com o en la página oficial www.cultura.michoacan.gov.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y sin duda es algo que no se puede perder, ya que el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan es el más grande a nivel Latinoamérica. Mientras tanto, esta noche es un gusto para mí saludar a Roberto Monroy, titular de la Secretaría de Turismo. Muy buenas noches, secretario. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, gusto de saludarte. Muy bien, pues muchas gracias. Sobre todo, mire, ya casi es viernes y se llega a un evento pues grande para los artistas michoacanos. Bueno, por supuesto, para todo Michoacán, para México, este evento que es la Quinchecua, que por segundo año se llevará a cabo en las Yacatas de Tilsunzan. Es un evento de gran relevancia, no solamente pues, por lo que representa en un gran montaje en este espacio bellísimo, sino por lo que es la conservación de la tradición, de la cultura de todas las comunidades que van a participar. Son 37
pues agrupaciones, igual de la zona lacustre, del oriente, de la región, de Tierra Caliente, estarán participando de todo el estado, con una expresión cultural de los portadores de nuestra cultura, de los portadores de la música, de las danzas tradicionales de nuestro estado, y que durante más de 8 horas verán a 407 artistas demostrando este talento y esta capacidad, sobre todo del orgullo y de la ciudad del pueblo michoacano. También se tendrán invitados de nivel internacional en este evento. Bueno, habrá en la parte de afuera de las yacatas, habrá cocinas tradicionales, habrá artesanos, y adentro de las yacatas, con este escenario majestuoso de tener al fondo las yacatas, pues tendremos este escenario de 1.200 metros cuadrados, una capacidad que nos permite en línea de prácticamente 2.600 personas por cada función. Son 3 funciones, viernes, sábado y domingo, que son abiertas al público, gratuitas, con boletos. Si ya no tienen boleto, no van a poder ingresar, solamente con boletos. Los boletos estuvieron un mes a disposición de la gente a través de la página de michoacán.travel, y hay una función más que se dará de forma gratuita también, solamente para las familias de las personas que van a participar bailando y de las comunidades. Este evento es un evento cerrado, donde solamente participarán los invitados, las comunidades y los familiares de quienes van a estar también ofreciéndonos su talento. Bueno, ¿todavía hay boletos para aquellas personas que aún no han podido adquirir alguno? Ya no hay boletos, se acabaron, siguen entregando, perdón, ando con la garganta, No está bien. siguen entregando paulatinamente durante este mes, liberándose 300 boletos diarios en un sistema totalmente aleatorio. Y la gente ingresaba y había quien tenía suerte, digo que era nativo, desafortunadamente, se dan este tiraje de boletos de acuerdo a la capacidad que el INA nos marca que puede tener de acceso en las yacatas, y es solamente con boleto de entrada. La persona que no tenga boleto, desafortunadamente no va a poder ingresar a ver este espectáculo. ¿Se mantendrá alguna medida de seguridad en cuestión de salud y también pues algún operativo o algo de seguridad dentro del evento? Por supuesto, hay una coordinación con Guardia Nacional, con Guardia Civil, con Secretaría de Gobierno, con el Ayuntamiento, se incensan para los temas de seguridad que vamos a tener. No temas sanitarios, en esta ocasión no hay ya restricciones del uso de cubrebocas o de gel antibacterial. El año pasado sí tuvimos, y por eso fue menor la cantidad de gente que estuvo el año pasado, pero este año no tenemos ninguna disposición que nos haya marcado la Secretaría de Salud respecto a temas de distancia o de algún cuidado especial por COVID. Okay. Bueno, secretario, pues ya para terminar, si gusta hacernos una invitación pues para todas aquellas personas que van a participar, que van a asistir al evento, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder ir? Muchas gracias. Bueno, que vayan con ropa cómoda, que lleguen. Yo les diría, el show empezará, el espectáculo maravilloso, un espectáculo porque es espectacular. Este evento que es tradicional, que enaltece la cultura michoacana, va a empezar en punto de las 8 de la noche. La sugerencia es que lleguen a las 6:30, 7 de la noche, que estén llegando allá con ropa cómoda, con ropa abrigada. Hoy nos llovió, tenemos ya, según nos marca el clima, que no va a llover ya jueves, viernes, hasta el domingo no lloverá. Y bueno, pues que lleguen con ropa cómoda, con ropa abrigada. No es posible acceder con alimentos ni con bebidas alcohólicas, por supuesto tampoco con armas de ningún tipo. No se puede fumar, tampoco en todas las declaraciones de las yacatas. Entonces, bueno, pues básicamente es eso lo que se les pide, que vayan a disfrutar, a llenarse de orgullo, de identidad y de pertenencia de este evento maravilloso que es la Quince 2023. Ahora sí, la última preguntita. ¿Habrá alguna posibilidad de mantener este evento en línea para aquellas personas que no consiguieron boleto? Estamos viendo con ustedes justamente el tema con el sistema, no en vivo, está un poco complicado porque no hay un sistema de fácil acceso, no hay como la posibilidad de conectarse vía internet o vía banda ancha o vía estas nuevas cosas, la tecnología que hay. No hay posibilidad de hacerlo. Estamos viendo si hacemos un especial para que una semana después se pueda transmitir como un evento especial de lo mejor de la Quince. Pues muchísimas gracias, secretario, y pues muchas felicidades por llevar a cabo este evento que sin duda resalta la tradición, la cultura de Michoacán. Contrario, gracias a ustedes, un fuerte abrazo
Pero ya nos vemos y gracias por esta discusión tan importante que les da. Muchas gracias. Muy buena noche. Bueno, pues ya lo sabe, manténgase atento a toda la programación del Sistema Michoacano porque este especial es algo que no se puede perder. Esto ha sido toda la información cultural. Regreso a las cámaras contigo, Gerardina. Muchísimas gracias, Gemita. Y bueno, regresamos a la información general. Sahuayo celebró el 198 aniversario de haber ascendido a municipio. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó el 198 aniversario de la municipalización de Sahuayo. En su mensaje, destacó que los cambios que se construyen en México tienen como base la transformación del pueblo y de las comunidades. Agregó que en Michoacán la transformación es municipalista y se concentra en resolver las prolongadas décadas históricas. Y a reiterar que el desarrollo de Michoacán, sobre el que estamos trabajando, tiene como centro de coordinación a los municipios y su gobierno, porque la transformación del municipio acelera la transformación de los pueblos, las comunidades y el Estado. Con ello, reafirmo lo que dije en mi toma de protesta hace casi año y medio. Michoacán tiene grandes retos por delante y la política tiene una deuda con nuestra historia. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Gracias a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanal. Les esperamos el día de mañana. Después de la pausa tenemos más información para todo el estado de Michoacán aquí a las 8. Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión. La paz hay que cuidarla. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Todo el sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa a todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. Aquí con nosotros en su noticiero a las 8. Y pues esta es una noticia deliciosa porque más de 50 variedades de tacos se podrán degustar en el 6º Festival del Taco que se llevará a cabo aquí en Morelia los días 18 y 19 de marzo. Los detalles con nuestra compañera Mayra Hurtado.
Carne asada, al pastor, vegetarianos, árabes, suadero, cabeza, cochinita, carnitas, mariscos, son algunas de las variedades de tacos que usted podrá degustar en el 6º Festival del Taco, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo en el Jardín del Orquidario del Centro de Convenciones de Morelia. Así lo dio a conocer Angélica Alcaraz, organizadora del evento, quien destacó que se contará con la participación de 30 taqueros. Tendremos, la participación, como les decía, de más de 30 taqueros con sus diferentes especialidades. El sábado 18, domingo 19 de marzo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para amenizar el evento, los asistentes podrán disfrutar de la participación de diferentes grupos musicales, informó Suriel Lizardo, encargado del programa artístico-cultural. Participantes de artistas, de bandas, de músicos que se dan cita, que quieren un espacio y que utilizan esta plataforma para presentar sus proyectos, para presentar, la diversidad tanto cultural como musical. También se podrán degustar bebidas artesanales, postres y adquirir artesanías. Se espera la asistencia de 10,000 personas. El acceso tendrá un costo de 20 pesos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. El municipio de Zacapu se prepara para realizar el 6º Festival de la Cerveza Artesanal con la participación de 12 productores del estado de Michoacán. Los municipios michoacanos tienen un gran potencial para la elaboración de cerveza artesanal por su importante producción de cereales como cebada, trigo y maíz, así como frutas, y ante el aumento de demanda que se genera en la entidad, el número de productores de la bebida crece, por lo que el municipio de Zacapu llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo su 6º Festival de la Cerveza Artesanal. En conferencia de prensa, el secretario del municipio, Arturo Nolasco Venegas, destacó que dicho evento tiene como objetivo promover la economía del lugar y apoyar a los productores locales de cerveza artesanal. 6º Festival Artesanal de la Cerveza, el cual se ha venido posicionando de manera gradual e importante a nivel regional, estatal, y poco a poco se empieza a tener una proyección a nivel nacional. El principal incentivo y objetivo de este festival es promover a nuestros cerveceros artesanales en Zacapu. En esta ocasión se presentarán 7 y tendremos 5 más invitados, para que este festival genere un progreso y una derrama económica. Se contará con la participación de 7 productores originarios de Zacapu y 5 invitados de otros municipios michoacanos, quienes en conjunto ofertarán más de 50 etiquetas de cerveza y un aproximado de 3,500 litros de cerveza, señaló Armando Ibarra, productor local. Estar por ahí ofertando más de 50 etiquetas. Estamos considerando que va a ser alrededor de 3,500 litros de cerveza lo que vamos a tener por ahí disponible. Para amenizar el evento se contará con la participación de diferentes grupos musicales, señaló la directora de Turismo Municipal, Yadira Ambriz. A las 7 de la tarde será la inauguración por nuestro presidente municipal, la inauguración oficial. Posteriormente va a participar La Granja Mona, un grupo que pues es muy conocido aquí y tiene mucha música muy interesante. Lo vimos como una muy buena propuesta para que compartiera con nosotros el evento. Posteriormente, a las 9 de la noche, estará The Scautomatics Band, que es música ska y reggae. El 6º Festival de Cerveza Artesanal se llevará a cabo en la plaza principal de Zacapu, donde también se contará con la participación de cocineras tradicionales y artesanos de la región. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Ya comenzaron las actividades del 24º Coloquio de Educación Especial, que es organizado por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, el IMCET. En México existen casi 6 millones de niños y jóvenes con discapacidad en edad escolar, desde preescolar hasta la educación media superior, pero registra una matrícula de atención en educación especial tan solo de 600,000 alumnos, lo que significa que el 90% de la población en edad escolar con discapacidad está fuera del sistema de servicio público de educación. Así lo señaló Guadalupe González Pérez, subdirectora académica del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. ¿En dónde está esta población?, nos preguntamos. Es entonces lo que nos cuestionamos. Están en sus casas, siendo asistidos por sus familias. O sea,
El modelo asistencial es operado por los familiares de esta población y es el mayor de todos los modelos de atención. De ahí que el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación realiza el 24º Coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa bajo el tema La inclusión en la nueva escuela mexicana, retos de intervención curricular. Nuestro objetivo en este magno evento es atender y adecuar el currículo para que la inclusión educativa y atención a la diversidad puedan lograr los ajustes razonables y ayudas técnicas de aplicación en la nueva escuela mexicana. Identificar las condiciones de discapacidad e igualar las oportunidades de accesos educativos, hacer las modificaciones curriculares para que todas las personas vivan la inclusión como un derecho. El objetivo principal es aplicar la inclusión social como un mecanismo con el cual se pueda eliminar o atenuar la discapacidad a cada uno de los individuos. En este sentido, el director de esa institución, Cristian Pineda Chávez, señaló que se debe apuntalar una visión no solo educativa, sino social, en la que nadie pueda ser excluido por ser diferente. La inclusión educativa, entendida como un proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad y excelencia a todas las y los estudiantes en igualdad de condiciones, prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión o riesgo de ser marginados o marginadas, se ha ganado el pulso de ser un tópico referencial dentro de las políticas públicas educativas. Por esta razón, el discutir el papel que la educación especial y la inclusión educativa tiene dentro de la nueva curricular de la nueva escuela mexicana es fundamental para comprender los alcances que como sociedad hemos tenido en este rubro. Este coloquio de educación especial e inclusión educativa se realizará del 15 al 17 de marzo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Y para lograr una verdadera inclusión educativa se requiere que los sistemas educativos y las instituciones logren el acceso tanto en los recursos como en la calidad de los procesos y por lo tanto en los resultados de aprendizaje. Así se pronunció Víctor Hugo Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad del Congreso del Estado de Michoacán. Se necesita además que la educación sea relevante y pertinente, así como una transformación profunda de las prácticas educativas, transitando desde un modelo de pedagogía homogénea hacia una pedagogía de la diversidad, en donde las personas con discapacidad podamos tener un fácil acceso a este derecho. El centro de la discusión para lograr una verdadera inclusión educativa se encuentra en las enormes brechas que aún persisten en los sistemas educativos para lograr que todas las personas con discapacidad podamos acceder a la educación. Bueno, es momento de enlazarnos vía telefónica con Ismael Herrera. Él se encuentra en el Estadio Morelos para que nos hable sobre este partido y cómo se está llevando a cabo este encuentro entre Rayados. Ismael, te saludo con muchísimo gusto. Hola, ¿cómo están, compañeros? Allá en el estudio, pues sí, estamos aquí en el Estadio Morelos. Ya está cruzando el minuto 35 de la segunda mitad del partido y va ganando Morelia 1-0. Gol del Daniel Parra en un centro por ahí de Caleta Hernández por derecha. Previamente los norteños se habían quedado con un hombre menos al salir expulsado Javier Casillas por una fuerte entrada sobre Javier Ibarra, en un partido donde ya en la segunda mitad y a partir de esta expulsión Morelia está presionando insistentemente. En el primer periodo en Monterrey y tuvo llegadas de mayor peligro, fue equilibrado el partido en general, pero ahorita pues yo creo que pueden también un poquito escuchar el ambiente, la gente está metida porque se daría la primera victoria en la era de Carlos Morales, después de estar dirigiendo ya su tercer partido y de una racha de 3 encuentros con derrota. La escuadra michoacana estaría superando ahora ya a lograr esta victoria parcial hasta el momento, que lo llevaría a 12 puntos, se acercaría más en la tabla. Hasta antes de este partido se encontraban en la posición 12 con 12 unidades y Rayados en el sitio 3 con 19 puntos. Así que esto le permitiría meterse un poquito más arriba para la recta final del torneo. En un partido que ha sido muy agradable, poca gente, no ha entrado en gran cantidad como los partidos anteriores, pero muy entusiasta el día de hoy aquí en el estadio. Compañeros, ¿no tendrán alguna pregunta?
No, pues iba en ese sentido, ¿no? Quizá la lluvia fue un factor también para que pues la afición no se diera cita a este cotejo, pero lo mencionas, Ismael, podría ser la primera victoria de Carlos Morales al frente de este conjunto del Atlético Morelia. Sí, así es. No, y sí, la lluvia ha estado durante todo el partido, ha sido un chipi-chipi. No ha afectado el desarrollo del partido porque está muy ligerita, la cancha está en muy buenas condiciones. Todo el partido ha habido lluvia, muy fresco. Pero sí, se le ha visto otra cara a Morelia, Erich, más ofensivo, más al ataque, más sueltos. Y bueno, esto ya le está dando esta victoria que también va a repercutir en el aspecto anímico para el cierre del torneo. Hay que recordar que ya son solo 6 encuentros del torneo regular y una recta muy importante para las aspiraciones del título de la escuadra michoacana. Muy bien, Ismael, pues te agradecemos mucho este enlace que realizaste desde el Estadio Morelos, que estés muy bien y pues que termine también ganando Morelia. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Y pues así vamos a la pausa, regresamos enseguida con más información. Si le cambia, se lo pierde. ¿Cómo ven el programa? Hemos tenido casi de todo: chile, mole y pozole. Eras como el rockero de la trova, ¿no? Sí. Todo el sistema al pueblo. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacán.gov.mx/T-vehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes, marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. Con nosotros aquí a las 8 y es un gusto recibir en el estudio a Adrián Bustos Soberanis y Esteban González Luna. Él es el subdirector de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán y bueno, el organizador de este torneo de pesca que se realizará en Coincio. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto estar contigo. Yo luego pues preguntar cuál es la importancia de este tipo de eventos que viene realizando o se vienen realizando en el estado de Michoacán con este apoyo, con este respaldo que realiza con pesca. Pues ya estás enterado que el gobernador está muy interesado en la parte de alimentación sana, de la pesca sustentable. Entonces en esta línea nos hemos apoyado con la Asociación de Pesca Deportiva del Estado de Michoacán a través de Adrián Bustos Soberanis, que es el presidente de esta organización. Entonces, con él estamos convocando al torneo de pesca deportiva, la primera Copa Bass de orilla élite en la presa de Coincio el 25 y 26 de marzo. Esta pesca deportiva es muy interesante. No es una pesca que puedas consumir el producto. Como es sustentable, tienes que regresar el producto a la presa, al agua. Entonces no te llevas el producto, sino lo vuelves a regresar para que esté vivo.
Adrián, ¿quiénes pueden participar? Y bueno, también cómo viene trabajando esta Asociación de Pesca del Estado de Michoacán. En este evento puede participar el público en general. Lo trajimos a Morelia para que vienen competidores nacionales de gran importancia de la federación, y entonces el pueblo puede participar y competir con ellos y vivir la experiencia de un torneo grande. El torneo tiene una dinámica muy simple, es capturar con señuelos artificiales, puedes portar 2 cañas, ¿sí? Y cada competidor tiene que traer una bolsa de traslado, una bolsa grande, para movilizar el animal a las áreas de jueces, donde se toma la medida y inmediatamente el juez libera el animal. Entonces la intención es totalmente sustentable, que no se dañe el animal, y pertenecemos a la Federación Mexicana de Pesca Deportiva. O sea, los competidores de aquí pueden aspirar a un torneo nacional, a una competencia mundial. Entonces la pesca deportiva ahorita tiene muchas modalidades, y una modalidad es la que ahora presentamos de orilla. La presa de Coincio en particular tiene todo el potencial para ser de las mejores presas del país en pesca de orilla. ¿Por qué? Porque la puedes caminar toda y tiene un animal de muy buena calidad. Hay lobinas de 2 kilos, 2 kilos y medio ahorita. 2 días de competencia. ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué tanta participación tiene esta asociación en el estado de Michoacán? ¿Cuántas personas? Nosotros tenemos 365, socios son 100, afiliados 365. Entonces somos 365 familias en el estado, pero hay muchos que no están afiliados, que no pertenecen, pero practican de manera recreativa la pesca. Competidores realmente tenemos 100, nosotros que están en los torneos compitiendo en el país, que van al de orilla, al de embarcación, al de kayak. Entonces, pero fuertes así son los de orilla. Prácticamente Michoacán es muy fuerte en orilla, pesca de orilla. ¿En qué consiste? Portas 2 cañas y usas una y tiras señuelos a la vez, y vas provocando el animal hasta que te muerde. Y entonces la capturas y la metes en una bolsa de traslado, y hay 4 y la llevas a pesar y la mides. Hay que acumule más, en este caso va a ser tamaño, más pulgadas, es el que va a ganar en 2 días de competencia. Pero además de generar este tipo de participación, también de este contacto que se tiene con la naturaleza, es importante la derrama económica para los diferentes puntos del estado. Claro. Mira, estamos viendo, está integrado la Secretaría de Turismo del Estado, del SECOFIT, porque es del deporte. Entonces estamos integrándonos todos en este trabajo. Van a venir gente de fuera, entonces va a haber una derrama económica hacia la parte hotelera de Morelia, más aparte con las tenencias que queremos que ellos participen en la elaboración de alimentos, en diferentes actividades que les tenemos propuestos. Los encargados del orden de Santiago Undameo y de ¿cómo se llama?, de la tenencia Morelos, están muy relacionados con nosotros, estamos trabajando con ellos. Entonces creo que es muy importante esta actividad para la derrama económica, para Morelia, que ahorita que tenemos algunos problemas económicos. Yo creo que este evento va hacer un realce en ese apoyo al turismo de Moreliano. ¿Hay alguna cuota para la inscripción? Es un donativo de 100 pesos. Si no tienen dinero, pueden ir, también pueden participar. Se pide un donativo para gastos operativos de la asociación, porque la asociación no lucra en ningún sentido. Y entonces este evento, pues sí, como bien lo platica Esteban, viene por parte de la Comisión de Pesca, el ingeniero Ramón, viene por parte del secretario de Turismo, que están apoyando el evento, y son ellos los que hacen posible la SECOFIP, y en conjunto las tenencias que ahorita se involucraron ya en cuidar, en que esa actividad se venga más fuerte. Este es un primer año que se lanza como un producto turístico especial, que esperemos que en próximos años pues va a ir agarrando más poder, ¿no? Y de hecho puedes ir a la presa de Coincio y ves mucha gente practicando la pesca de orilla con la caña. Es un lugar muy bonito, ¿no? Y es un lugar muy agradable. Entonces estamos vinculándonos también para conservar ecológicamente la presa y que tenga las mejores condiciones para que la gente pues pueda recrearse. Otra forma de vivir, estar en el campo, ¿no? ¿Algo más quisieran compartir? Sí, mira, el lugar donde se va a hacer este evento es el área ecoturística que está pasando la presa de Coincio. Te vas por la carretera vieja a Pátzcuaro y antes de llegar a Europilla, está a mano izquierda, está la entrada del ecoturismo. Entonces tiene mucha seguridad esa parte. También quisiera mencionarles que tiene una bolsa garantizada de 30,000 pesos. Esta se va a repartir en varios premios. El primer lugar se va a llevar 15,000 pesos, el segundo lugar 7,500
y el tercer lugar 5,000 pesos. La mejor captura femenil se ha pensado mucho en el género, va a llevar 2,500, ella misma se puede llevar el primer premio, o sea, una dama, más aparte su bono de 2,500 pesos. Entonces creemos que va a ser un evento familiar, hay lugar para convivir con la familia, pueden llevar carne para asar, pueden hacer degustaciones, el lugar es muy bonito, esa área que tenemos aquí en Morelia. Entonces invitamos a todas las familias del estado de Michoacán a que participen en este evento tan importante. Hay más eventos, pero yo creo que este es el más próximo, que va a ser dentro de una semana aproximadamente, que tenemos que estar ahí con las familias y con nuestros hijos, ¿sí? Enseñándoles una actividad sustentable. Ahí está la invitación, 25 y 26 de marzo. Muchísimas gracias a los dos por la participación. Y en este agradecemos al gobernador y a todos por el gran apoyo que tiene la pesca deportiva ahora. Gracias, Adrián, gracias, biólogo. Gracias. Un gusto. Y pues ahí está la invitación. Tenemos más información ante lo que se ha calificado como un acto de narcoterrorismo. El presidente municipal de Morelia aseveró que corresponde a la Federación activarse y descartó que se trate de un tema de horario, esto relacionado con lo ocurrido el fin de semana en la capital michoacana. Aquí lo que dijo. Luego de su participación en mesa de seguridad con el gobierno estatal, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, descartó que los ataques a los bares Lub, Min y Vertical, ubicados en la zona de Altozano, fueran por un tema de falta de regulación en horarios. Ese comentario se hace reiterativo, me parece, por una falsa comunicación, porque en el momento en que sucedieron las cosas había personas adentro, pero eran el personal de limpieza. No puedes justificar un acto en base al horario. Era evidente que lo que querían es que no hubiera personas adentro y indistintamente del horario, pues eso hubiera ocurrido. El tema no es el horario. Ante los señalamientos respecto a un ataque de narcoterrorismo, enfatizó que corresponde al Estado y a la Federación activarse, pues si bien el municipio debe ser coadyuvante, este tipo de acciones o delitos no son de índole municipal. Y sin embargo, este no es un tema de repartir culpas. Yo me activé el primer día y nos pusimos a trabajar y empezamos a hacer lo que nos corresponde. Si cada nivel de gobierno hace lo que le corresponde y en base a lo que ha dicho el gobernador de que esto puede ser un tema calificado como terrorismo, pues entonces se requiere que se active la Federación. Martínez Alcázar cuestionó cuántos elementos del Estado y Guardia Nacional operan en el municipio, pues si bien se cuenta con cuarteles en Morelia, estos realizan labores de seguridad en otros puntos del Estado. Finalmente descartó que clientes permanecieran durante el ataque en los bares señalados. No obstante, apuntó que serán contratados 10 inspectores más y se dio la instrucción de reforzar con Policía Morelia la revisión y vigilancia de centros nocturnos para evitar burlas al reglamento municipal. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. En torno a este mismo tema, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, exigió hoy a los gobiernos federal, estatal y municipal, a los municipales, dejar de lado los asuntos electorales hacia el 2024 y ofrecer seguridad a la ciudadanía. A las autoridades estatales, municipales y federales que dejen el proceso electoral del 2024 para el 2024 y nos pongamos a resolver las problemáticas de las y los michoacanos. Porque mientras los gobiernos parecieran inmersos en sus procesos y sus aspiraciones electorales, la vida en Michoacán sigue siendo insostenible. La violencia avanza y los asesinatos continúan. Exigimos seguridad sin guerra y paz para Michoacán. Seguiremos alzando la voz hasta que esta tranquilidad, esta paz y esta seguridad sea una realidad por el Estado. Ni un paso atrás en la conquista de la paz y la construcción del tejido social. No queremos regresar al Michoacán de 2008 y 2012. No queremos regresar al Michoacán de la incertidumbre, la inseguridad y la violencia. Bueno, con esta información nos despedimos a nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo. Agradecemos su atención. Tenemos una cita el día de mañana aquí a las 8, Jera. Claro que sí. Mientras tanto, cuídese mucho. Gracias.
En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta